a esta hora de la mañana con William Murillo. Él está en Nueva York, representante de la organización 1-800 Migrante, que justamente se ocupa de estos temas de los migrantes ecuatorianos, principalmente en los Estados Unidos. Y también quiero dar la bienvenida a Esteban Santos, que es un experto en Derecho Internacional. Bienvenidos a los dos, gracias por conectarse con Visionarias. Y ha expuesto la situación y también ha sido público a través de diferentes medios de comunicación. Muchos estudiantes no quieren regresar al Ecuador y quieren quedarse de alguna manera en Europa. ¿Es posible esto, William? Buenos días, Janet. Buenos días, Esteban. Y por supuesto, buenos días a todas las cibernautas y personas que nos miran y nos escuchan. Yo creo que es posible, sí. Yo creo que es posible. Existen varias alternativas para los ciudadanos ecuatorianos que están en Europa y no necesariamente tiene que ser por medio de la solicitud de visa Schengen, como se está tratando de decir. Hay algunas opciones claras para ellos, como por ejemplo el asilo, el refugio. Y aparte de esto, también la protección subsidiaria y los permisos de residencia por razones humanitarias. Entonces, existen opciones, sin embargo, yo creo que se ha tratado de buscar culpables en una crisis en donde no hay culpables, sino simplemente hay muchas víctimas. Luego se verá quiénes son los responsables de X o Y circunstancias, pero lo principal es de que los ecuatorianos sí podrían quedarse en Europa. Esteban, de acuerdo al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, ¿es posible que los ecuatorianos se queden en Europa, dadas las circunstancias en las que están, digamos, sin visa Schengen, sin visa de turista, ningún documento que autorice su circulación por Europa, pero que se pueda tomar en cuenta que han salido involuntariamente por obligación de un país en donde hay en este momento una guerra? Esteban, buenos días. Janet, ¿cómo estás? Buenos días y mi saludo también a William. Yo creo que aquí hay que ser muy técnicos y muy claros, justamente en aras de que quienes nos escuchan puedan tomar una decisión informada. Una cosa es una situación de refugio y otra muy diferente es un migrante económico. Para esto hay que definir, de acuerdo al derecho internacional humanitario, cuál es la una diferencia, cuál es la definición de la una versus la otra. Cuando estamos hablando de un refugio, y tal vez aquí, tal vez la definición del ACNUR es la que mejor puede calzar, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Y qué nos dice? Si tú saliste de tu país y no puedes volver a tu país porque tú o alguien de tu grupo familiar tiene amenazas a su vida, libertad o seguridad. ¿Cuál es el caso? Tenemos ecuatorianos que se encuentran en Ucrania. Ellos claramente tuvieron que salir de Ucrania por la guerra que se está dando. Entonces, en este momento se encuentran en un tercer país, llámese Polonia o cualquier otro país que conforma parte de la Unión Europea. Tienen un miedo de poder, amenazas a ellos o a sus familiares de poder retornar al Ecuador, a su país de origen. La respuesta es que no. Ellos quieren quedarse en suelo europeo o en terceros o cuartos o quintos países. Esas son decisiones absolutamente personales de las cuales evidentemente no puedo dar con subjetividad una opinión. Lo que sí puedo decir es que ellos pueden regresar a su país porque en su país no tienen ninguna situación de amenaza a su vida. Si es que ellos se quieren quedar por un tema, insisto, de trabajo, de estudio, lo que fuere, ya no estamos ante un refugio, de acuerdo al derecho internacional. Estaríamos ante un migrante económico. Y también aquí hay que ser muy claros. El Estado ecuatoriano no es quien concede estas visas, por favor. Es el tercer país. Si bien el Estado ecuatoriano puede crear sus buenos oficios, no está ni obligado a hacerlo, ni este tercer país a otorgarlo. Que sí es real, que si en este momento, estos nacionales, como muy bien has dicho, Janet, que se encuentran en este momento sin papeles, sin visas, sin permisos, ¿qué es lo único que va a pasar? Van a tener un derecho de paso máximo de 30 días, si es que están en Polonia o dentro del territorio comunitario, pero a partir del día 31 están en situación de ilegalidad y por lo tanto sujetos a una deportación. Por lo tanto, sería muy irresponsable por parte del Servicio Exterior aupar, como fueron las palabras del canciller, en tratar de decir que se puede ayudar o que pueden justamente estar justificando esta situación que evidentemente como Estado libre y soberano no se puede obligar a los ecuatorianos, pero tampoco podemos propiciar a que fomenten esa ilegalidad como tal.
Bueno, ahí están planteadas las dos situaciones. Quisiera volver con William. Como dijo Esteban, creo que lo importante es analizar el tema técnicamente y poder orientar de mejor manera a las personas que en este momento pues han recibido distintas sugerencias, están pidiendo al gobierno cosas que no le corresponden y en este momento hay un vuelo humanitario que podría traerlos de vuelta. No hay otra oportunidad para tomar esa decisión. Entonces, ¿qué opinas, William, de lo que acaba de decir Esteban? Yo creo que es algo real, es por supuesto muy respetable la posición de Esteban, sin embargo yo estoy en desacuerdo. Yo creo que todos los ciudadanos del mundo, más de 140 países han firmado este tratado, en donde es un derecho humano, es un derecho importante adquirido, en donde los ciudadanos pueden solicitar refugio y los países tienen la obligación de procesarlo. Esto, por ejemplo, en España, si es que presentaran una aplicación de asilo en España, les van a recibir todos los documentos y van a procesarlo y es posible que le den una respuesta tal vez en 6 meses. Pero lo importante de todo esto, Janet, es que el momento que se presenta la solicitud de asilo, se detiene todo proceso de expulsión, todo proceso de deportación o todo proceso de repatriación por parte de los países. Y sobre todo, el derecho a la no devolución. ¿No devolución a dónde? A Ucrania, porque no vienen de Ecuador, no están saliendo de Ecuador. Entonces están saliendo de un conflicto bélico y esa es una de las razones principales que se da para los refugiados. Entonces, claro, en el Ecuador supuestamente no tienen problemas, pero yo le puedo decir a Esteban y a la ciudadanía de que acá, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos ecuatorianos, miles de ecuatorianos que están solicitando asilo en los Estados Unidos bajo distintas posiciones muy personales. Por ejemplo, en criminalidad, en acoso sexual, en violencia intrafamiliar, cosas que se toman en consideración. Y aparte de eso, también yo creo que no es solamente, no existe solamente estas situaciones jurídicas existentes. Yo creo que en su momento de ser posible, si es que las cosas se ponen un poco más difíciles, la Unión Europea también podría extender o crear una clase de protección temporal como lo tienen en Estados Unidos, un TPS. Entonces, no es realmente una situación extrema en aspectos jurídicos por las circunstancias que vivimos ahora. ¿Cuál es el tema de fondo? El problema es de que aquí hay tres situaciones muy importantes que no se tomaron en cuenta. La primera es de que tenemos ecuatorianos que se quieren quedar en Ucrania, ecuatorianos que se quieren quedar en Europa y ecuatorianos que quieren regresar a Ecuador. Entre esos en este tres grupos de ecuatorianos, y ojo, tenemos también una crisis por explotar, que es la crisis de ecuatorianos de Rusia. Y en estos tres grupos de ecuatorianos, el señor canciller lamentablemente ha dicho de que a todos tienen que regresar. Eso es falso. Hay muchas personas que toman sus decisiones personales y se van a quedar en Europa con papeles, sin papeles, con visa o sin visa, se van a quedar como alternativa a otras cosas. Ya tienen familias, ya tienen hijos, la mayoría son estudiantes, sí, pero hay otro grupo de personas que también tienen circunstancias muy diferentes. Entonces, yo creo que en la situación jurídica es una situación que se tiene que tomar en cuenta y en donde el gobierno ecuatoriano yo creo que está haciendo lo correcto. Aquí tenemos un avión, los que quieran venir, vengan, no les va a costar y eso es la responsabilidad del Estado ecuatoriano y los que no quieren, pues ya es una decisión enteramente personal. Pero de que los ecuatorianos tengan que firmar un documento diciendo de que el gobierno ecuatoriano no se hace responsable por lo que pueda suceder, eso ya me parece ya algo exagerado, William, porque ahora mismo, Janet, William, discúlpame, solamente sí, termino William. con esto. Ahora mismo, por ejemplo, ya llegaron familiares ya llegaron personas que salieron de Ucrania, ya llegaron a Italia. Ellos van a regresar a Polonia, por ejemplo, a firmar ese papel. No tiene ni pies ni cabeza. Sí, William, un poco para que Esteban comente tu punto de vista, pero yo pongo sobre la mesa lo siguiente. Yo me imagino que todas estas normativas para refugio o para asilo tienen normativas, es decir, y entre esas normativas está el comprobar que la situación que está aludiendo el solicitante es real, es verdad.
Tú dices, ahorita en Estados Unidos hay mucha gente que está aludiendo que la delincuencia, que la violencia intrafamiliar, pero esos son casos que tendrán que ser comprobados en el tiempo, ¿sí? En estos 6 meses que tú dices que más o menos se podrían estar demorando para poder procesar estas solicitudes. Desde ese punto de vista te voy a ser muy sincera y lo pongo sobre la mesa. Me parece que también hay una viveza criolla, ¿sí? Y eso no puede suceder porque no se pueden aprovechar en este momento de una guerra y de una desgracia que acaba de ocurrir en un país en donde mucha gente inocente está muriendo, donde mucha gente inocente está migrando y está quedando obsoleto, todos sus planes se han ido por el traste, como les está pasando a algunos ecuatorianos, pero no se pueden aprovechar de esa situación para inventarse que tienen problemas de seguridad en el país y que por eso no pueden regresar, que cuando eran chiquitos les maltrataban mucho, entonces que no quieren regresar, o que en su familia hay mucha violencia y que por eso no quieren regresar. Eso me parece totalmente deshonesto y en este momento plantear esa posibilidad agarrados de ese tipo de cosas no me parece correcto. Puede ser posible, sí, pero no me parece correcto que como ecuatorianos hagamos ese tipo de cosas. Segundo, yo, digamos, no sé si estén o no estén obligados a firmar este documento con el gobierno ecuatoriano, pero yo sí creo que a qué nos estamos anticipando. Que si estos ecuatorianos que en este momento están pidiendo que el gobierno les tramite visas de turismo, que el gobierno les tramite un permiso especial para quedarse en Ucrania, en Europa, que el gobierno haga algo y no hace nada porque no puede, como tú mismo lo has reconocido, y algo les pasa en este tiempo o en el camino hacia otros países, van a culparle al gobierno. Entonces, no me parece tan ilógico que estén solicitando ese papel, sobre todo cuando ya sabemos que hay grupos políticos de oposición que están en el Ecuador causando un caos brutal para poder, no sé con qué intenciones, pero se están agarrando de todo para causar caos. Entonces, no se les puede seguir la cuerda porque están engañando a esta gente. La están engañando, William. Entonces, eso pongo sobre la mesa para comentarlo, pero quisiera que Esteban, de lo que dijo William y de lo que he dicho yo, Esteban, si tú puedes hacer un comentario. Con mucho gusto, y creo que ustedes dos han coincidido en la palabra podría, circunstancial. Aquí lo que estamos es tratando de dar certezas a nuestros migrantes. Entonces, ¿es seguro que se va a dar una respuesta? La respuesta es podría, como muy bien lo dijo William. Aquí vuelvo a insistir, una cosa es el derecho de refugio, del asilo, y otra es un migrante económico. En este momento, Janet, más de 850,000 personas han tenido que salir de Ucrania huyendo de la guerra. Estamos hablando que estos ecuatorianos tienen la oportunidad de volver a su país, sí o no. Hay que analizar caso por caso, por supuesto. Ahora, la idea es, ellos caen en el supuesto justamente para poder ser acreedores de un proceso, un estatus de refugiado como tal, y aquí lo vuelvo a insistir. Si saliste de tu país y no puedes volver, ¿a dónde? A tu país, porque tú o alguien de tu grupo familiar tiene amenazas a su vida, libertad o seguridad. Y esto no es un tema de que William esté o no esté de acuerdo conmigo. Estoy leyendo la definición por parte del ACNUR. Y esto es una definición que no está sujeta a interpretación como tal. La nacionalidad del refugiante, de quien pide un asilo, es absolutamente indiferente. Pero las reglas del asilo es que una persona tiene que huir de su país y no puede volver a su país. En este caso, ese no es el supuesto. Entonces, tenemos en su mayoría migrantes económicos que no quieren regresar a su país. Eso es una decisión unilateral de ellos. Ahora, el Estado hace bien en decirles, yo tengo la obligación para con mis nacionales de prestar ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Vengan a su país. Si ustedes no lo quieren hacer, evidentemente de quién es la responsabilidad entonces, porque el Estado no les puede obligar a que devuelvan. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, si usted se quiere quedar en una condición de irregular, ¿esa es responsabilidad de quién? Exclusiva suya. Janet, has visto esta palabra. Estamos usando esta suerte del aforismo de la viveza criolla y en verdad molesta porque estamos ante una situación extrema. Ver cómo, por ejemplo, actores políticos que tratan de lucrar justamente de la guerra para tratar de hacerle daño a un gobierno
Cuando hacemos un análisis, no estamos ni a favor ni en contra de un gobierno. Lo que queremos es ser lo más técnicos posibles. Entonces, ver comentarios tan antojadizos de líderes, que se llaman decir líderes políticos, denunciando de que cómo es posible que el presidente, que el canciller no envíen el avión presidencial para que regresen de inmediato todos los migrantes. Un Falcon que tiene una capacidad de 14 personas para traer a más de 700. Eso es simplemente esa politiquería sin más. Y asimismo, decirles a personas que se encuentran en una situación extrema, porque no tiene que ser fácil estar tratando de tomar esta decisión. Tratar de darles una luz de que no, mentira, usted sí se puede quedar, eso no es cierto. He escuchado con profunda atención de que tal vez en el mejor de los escenarios, y en eso concordamos, el Reino de España, por seguir el ejemplo que se puso, dará una respuesta absolutamente unilateral. En esto también hay que dejarlo muy claro. Es absolutamente discrecional del país al que se pide el asilo el otorgarlo o el negarla. ¿Cuáles van a ser entonces la situación de estos compatriotas durante todos estos meses que se encuentran sin papeles y en una situación irregular? Porque todo dependerá si es que se da un proceso de deportación o no. William reside, de lo que escucho, en los Estados Unidos y no me va a dejar mentir. Otra vez, hablemos con datos. De acuerdo a la publicación que presenta la BBC de Londres, de acuerdo, y doy la fecha, 23 de octubre del 2021, en los Estados Unidos es 1.7 millones de personas que se encuentran en situación de deportación inmediata en este momento, que han pedido un asilo directo a los Estados Unidos. Y las deportaciones superan las 30,000 diarias. Y estos son números, insisto, de octubre del año pasado. Habría que refrescarlas a momento. Entonces, estamos hablando, y con esto concluyo, en esta idea de tratar de hacer un mal uso de un principio, de una ayuda, de un derecho humano, como es el refugio y como es el asilo. Cuando estamos hablando de migrantes económicos, por supuesto que esto sí tiene que ser una afrenta porque estamos ante una guerra. Estamos hablando de una de las peores tragedias que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial y que han interrumpido el mayor espacio de paz y prosperidad en toda Europa. El mundo está convulsionado y por lo tanto, no solo que desde el Ecuador tenemos la obligación de condenar lo que está pasando, sino asimismo de trabajar conjuntamente como humanidad y no hacer mal uso de los mecanismos internacionales, que no solo que es un mal uso, sino que aparte de eso no existe ninguna, pero otra vez, Janet, resalto, ninguna garantía de que ellos puedan finalmente quedarse de forma regular en estos países. Por lo tanto, si el que Cancillería hubiera topado otra fuera la postura, eso sería lo que yo estaría en este momento denunciando. Celebro más bien la probidad y el trabajo que ha hecho los funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano. Sí, Esteban, solamente una puntualización, a ver si nos ayudas con eso, porque, digamos, yo preguntaba si de acuerdo a estas normativas internacionales uno puede alegar cualquier cosa, por ejemplo, porque dentro de la normativa tú has dicho que si es que hay problemas de seguridad en su país de origen, esa podría ser una razón para que te den el asilo o el refugio. Pero ¿qué tipo de problemas de seguridad tenemos en nuestro país? Delincuencia común y, bueno, esta delincuencia organizada que está más concentrada en la ciudad de Guayaquil y donde vemos muertes, asesinatos, sicariato todos los días. Esa podría ser una razón que se podría usar para decir, no, es que yo no quiero volver porque mi vida está en peligro y mi seguridad nadie me la garantiza y me quiero quedar acá. En lo absoluto. Cuando estamos hablando de serias amenazas es a tu integridad personal, no que yo vivo en un país inseguro, lamentablemente que es la razón, no que yo vivo en un país con escasas oportunidades laborales o lo que fuere. Lo que estamos hablando de la institución del refugio es cuando esa persona singularizada, él o su núcleo familiar, recibieron amenazas, han sido desplazadas y no pueden volver, no lo dejo de recalcar, a su país de origen. Por eso, como William lo mencionaba, hay este principio del no retorno y por eso a ver, aquí hay que aclarar. Claro, no pueden regresar a Ucrania, pero de la norma, por favor, seamos muy claros. Cuando estamos hablando del no retorno es a su país de origen. Por lo tanto, el hablar de que yo no puedo regresar a Ucrania no es un argumento. Ucrania está en guerra. Usted, señor, es ecuatoriano y tiene su gobierno que lo quiere repatriar. Usted no quiere regresar a su país y ahora quiere alegar un refugio. Pues dígame cuál es entonces estas amenazas graves, serias que tiene usted y su núcleo familiar en su país de origen. De lo contrario, estamos hablando de un migrante económico que está tratando de hacer un mal uso del derecho de refugio y que es absolutamente discrecional, no del Ecuador, sino del país en donde se solicitó este asilo, el concederlo.
Lo más probable es que no se lo conceda. Y mientras todo esto pasa, Janet ya se ha dicho, personas sin papeles, personas incomunicadas y personas que no se pueden mover libremente porque tienen que estar pendientes a su situación migratoria. Por lo tanto, sí, eso sí sería una grave afrenta hacia los connacionales, el tratar de aupar, el tratar de que ellos residan en un tercer país en una situación irregular. William, tus comentarios, por favor, frente a lo que ha dicho Esteban. Varios, realmente. Mira, para empezar, el tema de la famosa viveza criolla. Todo el mundo se molesta por la viveza criolla. Sin embargo, todo el mundo, al menos la gran mayoría, ha tratado de utilizarlo de alguna u otra forma. Por supuesto, no estoy tratando de ofender a los televidentes. Pero, por ejemplo, mira lo que pasó con el tema de México. Nos quitaron esa obligación de tener una visa hacia México y tuvimos una crisis migratoria. ¿Eso es viveza criolla? Bueno, yo lo dejo a consideración de ustedes. Salir, viajar hacia México, quedarse y luego cruzar fronteras. ¿Es eso viveza criolla? Me parece que sí. Sin embargo, ha estado sucediendo. En el tema de solicitar los procedimientos que existen actualmente disponibles para los ecuatorianos que están escapando de Ucrania. ¿Pueden presentar asilo? Sí pueden. Tienen todo el derecho de hacerlo. Y en el proceso para presentarlo, es muy bien lo que dice Esteban, y eso está normado, van a tener que presentar y documentar un proceso personal. Quizás no vayan a ser aprobados, quizás sí. Y les digo quizás porque esto es bastante subjetivo de acuerdo a las circunstancias personales. También nosotros estamos hablando de circunstancias que pueden haber pasado en Ucrania, porque cuando me dice de que el retorno va a ser a su país de origen, nosotros tenemos ecuatorianos que ya son residentes en Ucrania. Nosotros estamos hablando que ya son ciudadanos de Ucrania. Tampoco no nos olvidemos de eso. Yo creo que el generalizar todo el proceso que estamos viviendo entre bien o mal, no creo que es lo correcto. Yo creo que a estas alturas tenemos que trabajar en conjunto para dar toda la información posible. Y entre esa información está la posibilidad de que los ecuatorianos sí sepan de que tienen este derecho adquirido por la Carta Internacional de Derechos Humanos, por el Acuerdo de Ginebra, y en el que lamentablemente se pueden o no se pueden hacer las cosas. Janet, también existe la protección subsidiaria, que es para personas que salen de conflictos y que es muy similar a estos procesos de asilo. Y también están los permisos de residencia por razones humanitarias, que también es discrecional. Aquí no estamos hablando de que quizás los ecuatorianos se van a quedar y van a empezar a hacer problemas porque son ilegales. Estamos viendo de que los ecuatorianos que tienen visa, muchos de ellos cuando deciden quedarse, van, usan la visa y se quedan. ¿Es eso viveza criolla? Sí. ¿Es eso una oportunidad para salir del Ecuador? Sí. Pero tampoco podemos desmerecer las circunstancias que están pasando en el Ecuador cuando hay circunstancias personales que sí podrían calificar tanto para la protección subsidiaria como por un permiso de residencia por razones humanitarias. Yo creo que tenemos que dar las alternativas. De que el gobierno ecuatoriano esté queriendo hacerlo mejor, yo creo que está haciendo lo mejor que puede. Sin embargo, yo creo que puede hacer mucho más. Como por ejemplo, la extensión de la visa Schengen, que nos llevan diciendo desde hace años que lo van a hacer y no pasa nada. En este momento, un padre de familia, si tuviéramos ese beneficio, coge un avión, se va, le dice, vemos mi hijo y nos fuimos. Pero no tenemos eso. Tenemos que todavía solicitar una visa para poder viajar hacia Europa. Entonces, las circunstancias son mucho más difíciles. Tenemos que tomar en cuenta de que sí, estamos en un proceso bastante difícil en cuestiones geopolíticas, hay una guerra, y de lo que se ve, lamentablemente, esto no va a parar en un mes o 2 meses, esto va a tomar mucho tiempo, pero van a tener los ecuatorianos cuando hagan un asilo. Yo estoy a favor de que los ecuatorianos soliciten asilo y en ese proceso puedan tener el tiempo para ver qué es lo que hacen, porque muchos no quieren regresar. Esa es la verdad. Sí, William, pero estamos, o sea, digamos que esa ya sería una decisión personal. Por supuesto, Pero Janet. yo digo, sí, pero es aprovecharse del momento, lo cual es incorrecto. Y eso,
pues toca decirlo como con todas sus letras ahora, que quieran en este momento aprovecharse de esa situación para quedarse, pues sí, lo pueden hacer, pero digamos, estarían acudiendo a una figura que es el refugio o que es el asilo de manera falsa, lo cual es abusar de la figura que concede el derecho internacional. Y eso es absolutamente rechazable y criticable. No se puede oficializar, sí, hagan nomás, tienen ustedes esta opción y eso les da 6 meses para ganar tiempo a ver qué pueden hacer. Eso no es correcto, William. Pero, No se le puede a decir ver, eso a yo la no creo, gente. es que Janet, yo no Janet, estamos hablando de que sea correcto o no sea correcto. Yo creo que son procedimientos que están en la ley en el que se pueden iniciar a favor de las personas que lo solicitan. Esto ya queda muy en ámbitos muy personales. ¿Es correcto o no es correcto cruzarse a la luz en rojo? Pues claro, está en la ley, sin embargo la gente lo hace. ¿Es correcto asesinarlo? Totalmente incorrecto. Pero por supuesto, Totalmente la gente incorrecto. lo hace. La gente lo hace. O sea, no Por eso, estamos... pero no se lo puede oficializar, no se puede decir, vean, es incorrecto, pero Pero no, háganlo, es que dale, luz verde, dale. no se está oficializando. Son opciones que se tienen a mano en estos momentos de crisis. Son opciones. Yo quizás estoy en desacuerdo en Esteban que lo quiere mantener de una forma muy jurídica, en donde quizás las circunstancias no lo ameritan. Existe también la protección subsidiaria. No solamente puede ser una solicitud de asilo, también existe la protección subsidiaria que está basada específicamente en escaparse de conflictos. Y luego está solicitar permisos de residencia temporal por razones humanitarias. Dejemos el Perfecto. asilo y el refugio a un lado. ¿Por qué no nos enfocamos en eso también? Ahí sí el Es, gobierno ecuatoriano podría intervenir y hacer sus buenos oficios para ver si es que el gobierno español, el gobierno italiano, en donde hay muchísimos ecuatorianos y en donde ya tienen redes de apoyo, no es que se van a quedar a la deriva. Ellos pueden, una vez que entran en Polonia o en los distintos países que pertenecen a la zona Schengen, podrían movilizarse directamente a estos países como Italia o España, en donde ya existen redes de apoyo. Y esas redes de apoyo es lo que ya, va a permitir de que muchos ecuatorianos puedan quizás en los próximos meses ver qué es lo que va a hacer. Aquí el problema de fondo, Janet, es de que varios de estos ecuatorianos quieren quedarse y no existen los procedimientos legales concretos porque no hay, aparte de lo que están teniendo. Yo estoy en total desacuerdo que el canciller haya dicho de que se quedan ilegales. No se quedan ilegales, porque están cruzando la frontera y han sido procesados por personal de las fronteras de los distintos países. Entonces, no es que se cruzaron la frontera como cruzan en México, Estados Unidos. Esa sí es una situación irregular, donde no te ponen un sello, donde no sabes quién es. Eso sí es irregular. No es lo que está sucediendo con los ecuatorianos que quieren cruzar las fronteras desde Ucrania, por ahora, por ahora. sí. Pero bueno, o sea, no sé ahí, digamos, legalmente cómo esté la figura, pero no tienen visa Schengen. Lo que recibieron es una consideración especial por ser ecuatorianos para quien tenga el pasaporte ecuatoriano pueda ingresar a Polonia o a Hungría. ¿Con cuál fin? Con el fin de ser asistidos por el gobierno nacional que los está recibiendo y que los quiere traer de vuelta al Ecuador, donde les ofrece pues la asistencia y seguridad. Pero dejemos Janet, que Esteban, Janet, que es el profesional aquí, digamos, el experto en derecho internacional, pueda comentarnos estas situaciones y este planteamiento que hace William Stern. Janet, yo quiero aquí ser muy claro. William, con el mayor de los respetos, yo creo que hay que ser absolutamente técnicos. Técnicos. No se pueden decir tan abiertamente semejantes imprecisiones. No se puede hablar de que es un derecho adquirido. Por favor, una cosa es un derecho adquirido y otra cosa es una mera expectativa. Por favor, no desinformemos. Por favor, no se nos ocurra poder decir que la exención de la visa Schengen depende del Ecuador. Pero es que no se puede hablar con semejante facilidad. La exención de la visa Schengen no tiene nada que ver con la autonomía ecuatoriana. Son los Estados miembros de la Unión Europea quienes conceden o no ese derecho. Si bien hemos hablado a través del protocolo de adhesión al acuerdo multipartes que ha firmado el Ecuador con la Unión Europea, ese es un derecho que estamos buscando simplemente como lo tienen los colombianos y los peruanos. Eso no depende del Ecuador, por favor. Entonces, es importantísimo ser muy puntuales en esto.
Y por favor también, no podemos decir alejémonos entonces de lo jurídico. Yo entiendo que cada uno pueda tener una consideración personal, una ideología, lo que fuere. Janet, yo estoy aquí para hablar netamente desde lo técnico. Si es que queremos quedarnos bajo una figura de refugio, estamos haciendo un mal uso del derecho internacional. Sin más, estamos tratando de hacer un abuso del derecho. Esa es la pregunta. Si es que tenemos, como se ha dicho, habrán ecuatorianos que tengan un visado especial, habrán ecuatorianos que tengan una segunda nacionalidad o que tengan una residencia. Habrá que ver entonces cuál es una nacionalidad efectiva, que es otro principio del derecho internacional. Es caso por caso, estamos de acuerdo. Ahora, en esto también no hay que dar un comentario antojadizo al decir que mal hace el canciller al decir que si es que se quedan se van a quedar en una situación irregular. Estamos muy claros, ustedes tienen 30 días para poder legalizar, para poder, en resumen, es decir, muéstreme a usted cuál es su estatus aquí. Si en ese momento yo voy a decir, no, es que quiero empezar a presentar mis documentos para un asilo, para un refugio. Entramos en esta palabra que todos hemos estado de acuerdo. La discrecionalidad no te da ningún derecho adquirido, como se ha dicho, es una mera expectativa que tendrá que ser determinada por quién, por el gobierno ecuatoriano, no, sino por el país a quien se está solicitando este asilo. Entonces, es muy importante ser técnicos porque de lo contrario estamos dando una mala asesoría. Entonces, ya estamos claros y se han dado muchas alegorías aquí de que no hay que pasar ese semáforo, pero sin embargo lo hacemos. Por favor, aquí estamos muy claros entre lo que es legal y lo que es ilegal, entre lo que es un mal uso del derecho y lo que se está intentando proponer. Entonces, se puede hablar de muchas redes que se puedan dar, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa. Eso nada tiene que ver con el estatus con que un ecuatoriano quiera permanecer de forma irregular. Si es que este ecuatoriano tiene una doble nacionalidad y es español, polaco, alemán, puede quedarse en el espacio europeo por su nacionalidad. Ese es un caso. O tenga una visa de inversionista o lo que fuere. Pero si queremos hablar de una visa de turista para yo quedarme a residir, por supuesto que es un mal uso del derecho internacional. Y por supuesto, por favor, en esto no puedo permanecer sino extremadamente enfático. Y si es que hay que dar una corrección, William, por favor, invito a que se lo haga, porque si manejamos una organización que ayuda al migrante, aquí hay que ser muy técnicos. Una cosa es un derecho adquirido que no lo tienen. Es una mera expectativa, porque de lo contrario estamos confundiendo a nuestros compatriotas y hacemos mal en esa información. Y no hay tal cosa, pero por favor, no lo puedo dejar de recalcar así de grande, que las exenciones de la visa Schengen no vienen de parte del Ecuador, sino de la Comunidad Europea, de la Unión Europea como tal. Por favor, diferenciemos muy bien. No hagamos un mal uso de la nacionalidad efectiva y cuidado también con tratar de estar haciendo un mal uso del derecho, porque eso abiertamente, como muy bien se ha dicho, es ilegal y en lo menos es inmoral en un contexto de guerra tratar de hacer mal uso de un derecho que sí lo necesitan cientos de miles de personas que están sufriendo en este momento del desplazamiento. Perfecto, William y Esteban, muchísimas gracias. Estamos ya fuera de tiempo en el programa. Lo que yo quisiera cerrar es simplemente, esto puede tener una incidencia legal o personal o ética o moral, califíquenla como quieran, pero el Ecuador tiene en este momento un problema de imagen brutal, ¿sí? Tenemos mala imagen al mundo, porque somos desordenados, porque tenemos unos políticos irresponsables, porque solo piensan en sus propios intereses, porque cambiamos las reglas de juego a cada rato, pero en este momento necesitamos seriedad y necesitamos que el mundo nos empiece a mirar de otra manera. Miren lo que está pasando, de lo que nadie habla. Ahorita cada uno tenemos esta tendencia a pensar en nuestras propias particularidades y problemas. Pero ¿quién se pone a pensar en toda la industria florícola, la industria bananera, que en este momento está con serios problemas porque no va a poder comerciar con Rusia? 12% del banano ecuatoriano se estaba yendo a Rusia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? ¿Qué va a pasar con todas esas familias de esos trabajadores que se van a quedar sin trabajo o con el golpe económico nuevo que vamos a recibir? Ya cuando unas industrias estaban respirando, como la del camarón, como la de las flores, como la del
la del banano, y otra vez esto es un golpe brutal. ¿Qué pasa con los que estamos acá? Por Dios, o sea, pónganse a pensar en toda la gente que ¿qué le van a decir? Ah, no, tranquilo, aquí tienes otra opción de venirte para acá y aprovechate de la situación, o yo no sé. Eso por un lado. Y después pónganse a pensar cómo va a quedar el gobierno ecuatoriano, que fue y golpeó las puertas de Polonia, fue y golpeó las puertas de Hungría, para que nos reciban sin visa, para que ahora les salgamos con el domingo 7 de que no se quieren regresar y se quieren quedar ahí de ilegales en Polonia y Hungría, y que además quieren que les pasen dejando por España o por Italia, o sea, se han dicho una serie de barbaridades que es necesario poner a la gente, realmente ubicarle en el lugar que corresponde, que es el lugar de lo correcto, el lugar de lo legal. Si ya a nivel personal quieren tomar otras decisiones, háganlo. ¿Qué podemos hacer? Pero siempre poniéndonos a pensar en cuáles son las consecuencias de esos actos, el impacto contra la imagen y el impacto contra la situación que en este momento el Ecuador quiere levantar. No podemos seguir así, pensando solo en nosotros. No, es que a mí me conviene quedarme, es que yo no quiero regresarme, es que hay muchos ecuatorianos que no se quieren regresar. ¿Y los demás dónde quedamos, por Dios? ¿Dónde quedamos los que seguimos poniéndole el hombro a este país para que salga adelante? Reflexión, simplemente para ambos y para mí también y para las personas que están escuchando. Agradecerles, Esteban, muchas gracias. William, también muchas gracias por este contacto. Y miremos qué pasa, miremos qué es lo que pasa. Todavía esta situación está en desarrollo. Así que gracias y que tengan un buen día. Ustedes también un excelente día.